Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos esos rincones oscuros, jugosos y a veces prohibidos del amor. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy nos vamos de viaje, un viaje cargado de intriga, pasión, secretos de oficina. Sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor turco en la oficina, secretos y pasión entre jefes y empleados. Uf, solo el título ya suena a telenovela, ¿verdad? Y de las buenas, ¿eh? En este vídeo vamos a desentrañar los hilos de esas relaciones que florecen a escondidas entre las paredes de la oficina, con el toque exótico y la intensidad emocional que caracteriza a las series turcas que tanto amamos. Hablaremos de los clichés, de las razones por las que estas relaciones son tan atractivas para el público y, por supuesto, analizaremos algunos ejemplos icónicos de nuestras series favoritas. Pero no nos quedaremos ahí, vamos a explorar las razones psicológicas detrás de esta fascinación, el contexto cultural que las alimenta y, por supuesto, los riesgos y responsabilidades que implica llevar una relación romántica al ámbito laboral. Porque sí, el amor es maravilloso, pero la vida real no es una telenovela. Así que acomódense, preparen su té turco, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de romance, drama y ese toque picante que tanto nos gusta. Empecemos. Porque este va a ser un viaje largo y lleno de sorpresas. A ver, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con tener una historia de amor digna de un cuento de hadas, o mejor aún, de una serie turca que te mantenga pegado a la pantalla durante horas? Yo creo que todos, al menos una vez, hemos soñado con ese amor que te quita el aliento, que te hace desafiar las normas, que te consume por completo. Y si a esa fantasía le añadimos el escenario de la oficina, con sus pasillos llenos de murmullos, las miradas furtivas y las reuniones que se alargan más de lo necesario, la cosa se pone aún más interesante. La oficina, ese microcosmos de la sociedad, con sus jerarquías, sus rivalidades y por supuesto sus chismorreos. Un lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, donde compartimos alegrías, frustraciones y, a veces, algo más. Las series turcas, con su estética impecable, sus personajes apasionados y sus tramas llenas de giros inesperados, han conquistado al público global. Y dentro de este universo, las historias de amor que se desarrollan en el ámbito laboral tienen un atractivo especial. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores en juego. No es solo la belleza de los actores y actrices, ni los paisajes exóticos donde se filman estas producciones. Hay algo más profundo, algo que conecta con nuestras propias aspiraciones y temores. Primero, el elemento prohibido. Una relación entre un jefe y un empleado, o incluso entre compañeros de trabajo, suele estar rodeada de un halo de secretismo. La posibilidad de perder el trabajo, las habladurías, el juicio de los demás, todo esto añade una tensión dramática que engancha al espectador. Nos encanta ver cómo los personajes luchan contra las normas sociales, cómo arriesgan todo por el amor. Y no es solo el riesgo, también es la adrenalina de lo oculto, la emoción de desafiar las reglas. Es esa sensación de estar viviendo algo especial, algo que nadie más conoce. Segundo, la dinámica de poder. En muchas de estas historias, uno de los personajes ocupa una posición de autoridad, lo que crea una jerarquía que complica la relación. Esta asimetría puede generar conflictos, pero también una atracción irresistible. El jefe o jefa, aparentemente lo tiene todo bajo control, se ve vulnerable ante el amor, mientras que el empleado o empleada encuentra una fuerza inesperada al desafiar la autoridad. Y aquí es donde entra en juego la psicología humana. La atracción por el poder es algo ancestral, algo que llevamos grabado en nuestros genes. Nos sentimos atraídos por aquellos que nos ofrecen seguridad, protección y estabilidad. Y en la oficina, el jefe o jefa representa precisamente eso. Pero al mismo tiempo nos atrae la rebeldía, la idea de desafiar el orden establecido. Y el empleado o empleada que se atreve a enfrentarse a su superior, que se enamora de él o ella, encarna esa rebeldía. Tercero, la intensidad emocional. Las series turcas son famosas por sus personajes apasionados, que sienten todo a flor de piel. El amor, el odio, la envidia, todo se vive con una intensidad arrolladora. Y en el contexto de la oficina, esta intensidad se multiplica por 10. Las largas jornadas laborales, el estrés, la presión, todo esto puede crear un caldo de cultivo perfecto para que surjan sentimientos profundos. Porque la oficina no es solo un lugar de trabajo,
también es un lugar donde socializamos, donde compartimos nuestras vidas con otros. Y cuando pasamos tantas horas con alguien, es inevitable que surjan sentimientos, ya sean de amistad, de rivalidad o por supuesto de amor. Y en las series turcas estos sentimientos se llevan al extremo, se magnifican, se convierten en algo épico. Pero, ¿qué clichés suelen aparecer en estas historias? Pues, tenemos el jefe frío y distante que en realidad esconde un corazón de oro. La empleada inocente y trabajadora que conquista a todos con su bondad. El compañero o compañera de trabajo envidioso que intenta sabotear la relación. El secreto del pasado que amenaza con destruirlo todo. La lista es interminable. Y no olvidemos las escenas de celos, las discusiones acaloradas, las reconciliaciones apasionadas bajo la lluvia. Un verdadero festín para los amantes del drama. Pensemos en algunos ejemplos concretos. Seguramente recuerdan ahí en la serie. Un CEO implacable, ella, una joven recién llegada a la empresa. Su relación empezó con roces y malentendidos, pero poco a poco, la atracción fue inevitable. ¿Quién no se emocionó con sus encuentros secretos en la oficina, con sus miradas cómplices en las reuniones? Es que era imposible no suspirar con cada escena, con cada acercamiento. ¿O qué tal, Ian? Ella, una diseñadora talentosa, él, su jefe, un hombre casado. Una historia de amor prohibido que nos mantuvo al borde del asiento durante toda la temporada. ¿Recuerdan esa escena en la que él le declara su amor en medio de una presentación, arriesgando todo por ella? Simplemente épico. Una escena que nos hizo creer en la posibilidad de un amor que lo supera todo. Y no podemos olvidar Ian, donde la competencia laboral se transforma en una ardiente pasión. Ella ambiciosa y decidida, él su rival, igualmente talentoso. Una historia de amor-odio que nos demostró que a veces, los opuestos se atraen. ¿Por qué quién no se ha sentido atraído por alguien que le desafía, que le pone a prueba? Esa tensión, esa rivalidad, puede ser el preludio de una pasión explosiva. Por supuesto, estas historias no siempre son un reflejo fiel de la realidad. La vida en la oficina es mucho más complicada y menos glamorosa que en la televisión. Hay papeleo, reuniones interminables, compañeros de trabajo difíciles y, por supuesto, la temida crisis de los 40. Pero, ¿quién puede resistirse a la magia de una buena telenovela, a la esperanza de encontrar el amor en el lugar más inesperado? Al final, todos necesitamos un poco de fantasía, un poco de esperanza en medio del caos de la vida cotidiana. Es importante recordar que las relaciones en el lugar de trabajo deben ser siempre consensuadas y respetuosas. El poder nunca debe ser utilizado para manipular o coaccionar a nadie. Y aunque las series turcas nos hagan soñar con romances de ensueño, debemos ser conscientes de los límites y las responsabilidades que conlleva cualquier relación en el ámbito laboral. No podemos dejarnos llevar por la idealización y olvidar que la vida real tiene consecuencias. Y hablando de responsabilidades, quiero recordarles la suya, la de seguir apoyando este canal con su suscripción y sus likes. Recuerden que me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan de estos temas. ¿Han tenido alguna experiencia similar en la oficina? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre amores en el trabajo? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. Estoy ansiosa por leer sus historias y opiniones. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo del amor turco en la oficina, analizando los clichés, las razones del éxito de estas historias y algunos ejemplos icónicos. Hemos visto cómo el elemento prohibido, la dinámica de poder y la intensidad emocional contribuyen a crear tramas irresistibles que nos mantienen pegados a la pantalla. Pero también hemos recordado la importancia del respeto y el consentimiento en cualquier relación laboral. Hemos hablado de fantasía, pero también de responsabilidad. Espero que hayan disfrutado este viaje conmigo. Gracias por acompañarme una vez más. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido nuevo y emocionante. Así que antes de despedirme les invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, el amor puede estar a la vuelta de la esquina, incluso en la oficina. Pero siempre con respeto, responsabilidad y un toque de drama turco. Hasta la próxima, mis romanticones. Y no olviden, la vida es una telenovela, pero ustedes son los guionistas.
Escriban su propia historia de amor con pasión, pero también con cabeza. Besos.